Estamos en el corazón del seguimiento de Jesús porque no se sorprendan. El Evangelio hoy vuelve sobre la misma idea que el domingo pasado. Jesús anuncia por segunda vez la pasión, ¿sí? Ya no va a estar la reacción de Pedro del domingo. ¿Se acuerdan cuando Pedro lo empieza a increpar a Jesús? No, hoy hay una reacción más serena de los discípulos, pero que van manifestando sus sentimientos, lo que le va provocando estas palabras y esta vida de Jesús, y por ahí los invito a pensar también, los invito a rezar. ¿Qué nos pasa a nosotros frente a la persona de Jesús, frente a su invitación, frente a su vida? Y el apóstol Santiago también nos va a llevar por este camino, pero invitándonos a distinguir de alguna manera lo que él llama la sabiduría que viene de lo alto, y de la sabiduría humana, la sabiduría terrena o nuestras reacciones terrenas. Va a aparecer en el apóstol la envidia, la discordia, las luchas que a veces nos ganan el corazón. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Yo les propongo recorrer estas palabras y a partir de ellas mirar los sentimientos. A veces corremos el riesgo de pensar que la salvación es una cosa solamente para la cabeza, ¿no? O para, no sé. Y realmente necesitamos que la salvación de Dios toque todo nuestro ser. Y dicen los que saben que la gran mayoría de nuestras decisiones las tomamos desde los sentimientos, ¿sí? Así que evidentemente son un elemento muy importante. Y yo les propongo que lo miremos hasta dónde nos ayudan a nosotros a seguir a Jesús. A ver, el sentimiento que se tiene que transformar en decisión, y ahí creo que está la clave, ¿no? Yo creo que la palabra de hoy aparece atravesada por los sentimientos. Fíjense, la primera lectura habla de los sentimientos de los impíos, El impío es el que se opone al justo, ¿no? Y el impío del libro de la sabiduría le da bronca, se enoja, le molesta el justo. Y entonces, bueno, hace toda esa definición, dice: condenémonos a una muerte ignominiosa, qué sé yo. Obviamente ese libro de la sabiduría, ese texto de la sabiduría, está puesto en relación con el anuncio de Jesús. Pero de paso nos dice lo que le pasa al impío. No le gusta ver al justo, porque el justo lo denuncia con su sola presencia, ¿no? Digo, hay espejos en los que nos cuesta mirarnos, El santo siempre ha sido combatido en todos los tiempos de la iglesia, porque el santo desnuda mis propias miserias, ¿no? No quiero verlo y lo rechazo y entonces no.
El Salmo va por el otro camino justamente opuesto. Es un justo que es perseguido, ¿no? Y más allá de que decíamos que tiene su confianza, el Señor es mi apoyo verdadero, qué sé yo, qué sé cuánto, él dice que sufre, que tiene miedo, que no le gusta el ser puesto a prueba, ¿verdad? El Evangelio también habla de sentimientos. Fíjense, hay un dato muy interesante. Dice el evangelista que Jesús caminaba con sus discípulos atravesando la Galilea, pero no quería que nadie lo supiera, porque les enseñaba y les decía. Es decir, aparece como una especie de concentración de Jesús en los discípulos. Como que Jesús quiere dedicarse particularmente a los discípulos. No quiere que la gente sepa que Él anda por ahí, porque les habla a los discípulos. Una imagen muy linda, una concentración de Jesús en los discípulos. Pero los discípulos reaccionan con otro sentimiento. No entienden, tienen miedo de preguntar, tienen temor de preguntar. Y después se avergüenzan. Cuando a Jesús le preguntan de qué hablaban, y se avergonzaron, callaban, porque habían estado discutiendo cualquiera, ¿no? En definitiva, también los discípulos manifiestan algo de su corazón. Y la carta de Santiago, este texto es el final del capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4 de la carta de Santiago. Yo les propongo, si ustedes tienen un ratito en la semana, lean por favor ese capítulo 3 de Santiago. Es el famoso capítulo donde Santiago habla de la lengua, gente. La lengua, siendo un instrumento tan pequeño, dice, domina nuestra vida, porque bueno, Y ese tema de la lengua deriva en el tema de la sabiduría, porque de la abundancia del corazón hablan los labios, ¿no? Entonces, fíjense, Santiago habla de la sabiduría que viene de lo alto y de lo que brota de nuestros corazones. Y ahí aparece esto que les decía en el momento del perdón, la envidia y las contiendas, las luchas, las peleas. Es más, el verso 14, no lo leímos, el verso 14 que está inmediatamente antes del texto que leímos hoy dice, habla de la envidia amarga. Si hay en ustedes envidia amarga y disputas en su corazón, ¿cómo quieren vivir? Les pregunta Santiago. ¿Cómo vamos a vivir con envidia? Y fíjense, la envidia amarga es una expresión muy interesante, porque la envidia produce amargura, ¿no? El que envidia y vive mirando lo del otro y no mira lo suyo y termina amargado, ¿sí? La envidia amarga. No lo había leído nunca en la palabra, más allá de que la carta a los hebreos habla de eviten la amargura, pero así, envidia amarga, nunca la había visto. Las contiendas, las luchas, el querer estar siempre peleando, el estar siempre loco, siempre nervioso, siempre peleando, siempre buscándole la quinta pata al gato, como decimos nosotros, ¿no? Y en cambio, dice Santiago, la sabiduría que viene de lo alto es pura y además pacífica y benévola y hace el bien y está llena de compasión y siempre dispuesta a hacer el bien, no hace juicios, no daña al hermano. Fíjense la definición de la sabiduría de lo alto. En cambio, dice Pablo, ¿de dónde provienen esas luchas y esas guerras que hay en el corazón de ustedes? Yo por lo menos cuando leía esto me sentía muy identificado. Me cuesta reconocerlo, pero fíjense, ¿no? ¿De dónde esa insatisfacción que a veces tenemos, siempre peleándonos con nosotros mismos, siempre en guerra contra nosotros mismos? Hoy yo los invito a pedirle al Señor esa sabiduría. Sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Para reconciliarnos con nosotros y con los demás, ¿no? Esa sabiduría pura, pacífica,
benévola, capaz de reconciliarse, capaz de ver el bien, capaz de disfrutar más. Porque esto es lo que nos pasa, gente. Cuando andamos así, no disfrutamos de nada. Siempre estamos mirando lo que nos falta y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Y eso también tiene que ver con el seguimiento de Jesús. Usted me va a decir, ¿qué tiene que ver todo esto? Necesitamos evangelizar nuestros sentimientos y necesitamos transformar, porque en definitiva es lo que queremos que salga de nuestro corazón. Y esta es la clave, me parece a mí, ¿no? Por eso en el Evangelio los discípulos no entienden nada, pero discuten sobre cargos. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el más importante? Recuerden lo que decíamos el domingo pasado. Ellos siguen esperando un Mesías político, y si Jesús es el Mesías político, a ver qué cargo nos toca, hasta cambio de gabinete. Ahora tenemos cambio de gabinete, ¿no? A ver qué lugar nos va a ocupar. Pedro decía, no, yo soy el primero, a mí me llamó primero. Y Santiago decía, no, pero fíjate que nosotros estábamos también en la orilla. Habrán discutido pavadas los discípulos, a ver quién iba a ocupar los puestos. Y Jesús le dice, ustedes no entendieron nada, muchachos. No entendieron nada. Le estoy hablando de dar la vida, dice Jesús. Pero ese dar la vida tiene que ser profundamente satisfactorio para nosotros. Entonces, a mí me parecía, yo quería proponerles hoy esta lectura de la palabra, desde los sentimientos, y dejarnos transformar en los sentimientos por el Evangelio. También es una parte, un elemento fundamental de nuestra vida. Y tenemos que evangelizarlos. Que el Evangelio vaya atravesando toda nuestra vida. Vuelvo a insistir. El encuentro con Jesús tiene que transformarnos íntegramente. También en esas cosas. Y por ahí viene la decisión del seguimiento. A ver, también para reconciliarnos, es decir, estamos en el seguimiento, queremos ser discípulos, aunque a veces nos disparamos para cualquier lado, no importa, volver a esto es esencial. Y a mí me parecía tan hermosa la imagen del final del Evangelio. Dice la palabra, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, muchachos, vamos a ver cómo son las cosas. Y a mí me parece que es esto. Jesús hoy nos llamó y dijo, vengan conmigo. Y hace este gesto de abrazar al niño. También, ¿no? Abrazar a nuestro niño interior, a nuestro hombre, a nuestro ser interior, y de reconciliarnos y decir, bueno, vamos para adelante. Volvé a ponerte en camino. No te quedes rezongando con lo que no te salió. Date otra oportunidad, volver a empezar. Jesús no le dice, pero ustedes son unos abombados, no le dice eso. Jesús le dice, no muchachos, la están pifiando, miren, hay que ir por acá. Pero los invita de nuevo al seguimiento. Aunque el domingo que viene vamos a leer otra metida de pata. Los discípulos son fantásticos, porque son iguales que nosotros. No pegan una los locos, pero ahí están, al lado de Jesús. Y hoy, de nuevo, el Señor se sienta y nos llama por nuestro nombre. Y dice, vení que vamos a conversar, vení que vamos a seguir buscando, vení que vamos a seguir intentando juntos. Y de esto se trata. Hermanos, que el Evangelio vaya impregnando todas nuestras áreas, toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Y en definitiva, bueno, que el Señor quiera regalarnos esta noche esa sabiduría que viene de lo alto. No me acuerdo todos los adjetivos que dice ahí, pero dice algo así. Es pura, también es justa, hace el bien, está llena de compasión, es capaz de dar frutos, no hace distinción de personas. Me faltan dos, no me las acuerdo todas, las características de la sabiduría. Pero que el Señor nos regale esta noche la sabiduría que viene de lo alto. Y yo se los regalo a ustedes.